Bueno, buenas tardes y sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este evento llamado La evaluación y la intervención de la lectura con el método global. Bueno, antes que todo, agradecerles por estar viendo este evento a distancia que hemos planificado con mucho entusiasmo y hemos pensado en entregar con mucho cariño y con mucha dedicación este tipo de conocimiento e información tan importante para el proceso de adquisición lector de estudiantes. Eh, Hemos venido durante todo el año 2021 y parte del 2022 trabajando con diversos talleres, seminarios y charlas y eventos online, donde hemos tocado las temáticas relacionadas siempre con el método global, porque creemos que es un método que puede servir, y de hecho está demostrado que sirve para enseñar a leer a estudiantes con o sin necesidades educativas especiales. Esperamos que luego de que puedan asistir a esta jornada, estén con mayor claridad y puedan resolver sus dudas, sus inquietudes que tienen respecto a lo que hemos visto en relación al método global y su evaluación y su intervención. La idea de esta jornada es que revisemos en profundidad tanto las bases conceptuales de lo que es el método global como sus características, como también cómo evaluar con este método, con esta metodología, y cómo intervenir, que son dos cosas que siempre se necesitan en los contextos educacionales, en las prácticas profesionales, para trabajar de buena forma y de buena fe con estudiantes que les cuesta la adquisición del proceso lector. Entonces, hoy en día vamos a revisar diversas temáticas durante la jornada, que se va a extender aproximadamente por 1 hora y un poco más, que tienen como articulación o punto central tanto el método global como la evaluación. En otras jornadas anteriores nosotros hemos revisado el método global en profundidad y lo hemos vinculado con la discapacidad intelectual, con las características de la discapacidad intelectual, las etapas del método global, pero hoy vamos a ir un poco más allá. Vamos a revisar la evaluación y la intervención del método global. Entonces revisaremos desde el principio, y este es el recorrido de este evento, que ustedes quiero que se abrochen los cinturones ya, para que puedan vivir esta experiencia de aprendizaje que les va a resultar muy interesante para poder aplicar en sus contextos, y esperamos que así sea. Partiremos primero revisando las bases conceptuales del proceso de lectoescritura y en relación al aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ver cómo se ha desarrollado históricamente el proceso de lectoescritura, cómo ha evolucionado hasta el día de hoy. No es lo mismo enseñar a principios del siglo XX, durante el siglo XX y hoy día en el siglo XXI, ya llegando a casi al año 2030, ya pensando en que muchas cosas van a cambiar, en cómo nosotros enfrentamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo este proceso que está muy ligado hoy día a la tecnología y a las aplicaciones, a la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces vamos a revisar un poco sobre eso, cómo ha ido cambiando y cuáles son los factores que condicionan el proceso, porque hay factores que sí determinan si un estudiante, un niño, tiene más posibilidades de aprender y otro que tiene menos posibilidades de aprender, usando la misma metodología. Es decir, hay factores que intervienen en ese pequeño proceso. Luego revisaremos un marco conceptual, toda la parte conceptual, la definición, el significado, sobre lo que es y lo que implica la metodología global de enseñanza de la lectura inicial. Sabemos que el método global es un método muy antiguo, como lo hemos visto en las otras jornadas. Es un método que parte a principios del siglo XX y que durante todo ese recorrido del siglo XX y pasando al siglo XXI se han hecho también adaptaciones de este método. Por ejemplo, en Chile existe el método Palabras más Palabras, que es una adaptación del método global original. Entonces vamos a ver cómo es el método global,
cómo es su fundamento, cómo funciona este método, cómo funciona, que es diferente al método tradicional que se utiliza, y vamos a caracterizarlo, es decir, vamos a descubrir que tiene etapas, que tiene algunos principios articuladores, que tiene una secuencia. Entonces no es llegar e intervenir con el método global, sino que hay que respetar cierta trayectoria que ustedes van a conocer. Bueno, seguiremos adelante en este evento con las 4 etapas del método global. Y yo ya me estaba adelantando, había mencionado que había una secuencia. Bueno, ustedes lo van a descubrir. Vamos a ver las 4 etapas de un punto de vista evaluativo, es decir, cómo se evalúan estas etapas. Vamos a levantar indicadores por cada etapa en una pauta de observación, que se recomienda siempre utilizar estos métodos cualitativos, que permiten entonces ir un poco más allá en la evaluación, ser más finos, ser más específicos y acercarnos más a lo que el estudiante manifiesta. Entonces, vamos a utilizar este tipo de instrumento. Y en función de las 4 etapas del método global. Bueno, ¿qué seguiremos viendo en este evento? Seguiremos viendo la evaluación de la lectura. ¿Cómo nosotros podemos evaluar el proceso lector? Vamos a entender que tiene diversas partes del proceso lector. Dentro de esa está, como principios generales, está la lectura y la escritura, pero dentro de la lectura y la escritura hay muchas cosas que evaluar. Hay que ser muy fino y muy detallista en el proceso, no evaluar por encima solamente, coloquialmente, por así decirlo, sino que vamos a ir mucho más allá, vamos a ser muy finos, aplicando mucha fineza, mucho detalle en el proceso, para que no se lo escape ningún elemento dentro del proceso de lectura. Es decir, tenemos que ser bien detallistas, bien exigentes para generar un cambio en el proceso lector, para evitar también y prevenir posibles necesidades educativas especiales a futuro. Seguiremos en este evento, en este recorrido, seguiremos viendo los 10 pasos para intervenir con el método. Vamos a proponer acá en este evento 10 pasos para poder desarrollar la intervención, que van a partir desde la evaluación, del diagnóstico, la propia intervención y la reevaluación. Ustedes se van a dar cuenta que es un proceso bien largo, que los 10 pasos se pueden hacer en un año, en un semestre también, pero que vamos a demostrar que no es tan difícil, que siguiendo esos pasos, ese mapa conceptual, ese esquema, podemos hacer el proceso mucho más interesante, mucho más dinámico y entretenido, ¿ya? Y por último, revisaremos actividades y estrategias de apoyo que se pueden emplear para trabajar tanto la evaluación como la intervención de este método global en estudiantes con y sin discapacidad. No hay que hacer distinción en este caso. El método global es un método que puede ser utilizado con cualquier tipo de estudiante, a cualquier edad, obviamente dentro de los márgenes de la educación inicial y educación secundaria, y también la adultez. Se puede utilizar en cualquier situación, en cualquier contexto, ¿cierto? No está limitado solamente a la educación especial o terapéutica, sino que también se va a utilizar en cualquier contexto de educación integrador o inclusivo hoy en día. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a entender para comenzar ya a embarcarnos en este viaje? Es que el proceso de lectoescritura que ustedes conocen hoy en día y que ustedes vivencian con sus estudiantes ha evolucionado bastante, ha cambiado durante los últimos 100 años. Ha sido un proceso muy dinámico, un proceso que ha sufrido bastantes cambios. No es lo mismo para un maestro del principio del siglo XX o un maestro o una profesora después de la Segunda Guerra Mundial, e incluso en el siglo XXI han habido muchos cambios. Por eso se dice entonces que leer y escribir no siempre fue, es y no siempre será lo mismo durante la evolución de la civilización humana. Vamos a tener muchos cambios de aquí en adelante incluso para poder abordar el proceso de la lectoescritura. ¿Y cómo se puede entender este proceso de
cambios en tan poco tiempo, vamos a decir, ha evolucionado muchísimo. Vamos a entender que primero, los primeros sistemas de escritura se relacionan con la escritura sumeria. Fíjense ustedes que desde esa época, cuando los sumerios, el imperio sumerio ahí, comienza entonces a expandirse, presenta estos primeros sistemas abstractos para poder representar la realidad. Y generalmente al principio los sistemas de lectoescritura se relacionaban con jeroglíficos, con elementos de la naturaleza, que representaban ciertas situaciones, ciertos conceptos, o representaban amenazas, o representaban procesos, o representaban valores, etc. La escritura fue evolucionando, y si ustedes se fijan, cada vez más, de acuerdo a la misma evolución humana, civilización humana, fue simplificándose. Es decir, cada vez más el alfabeto, y como lo conocemos, el mundo simbólico de la lectoescritura, se fue simplificando. Partimos primero con elementos muy grandes, que abarcaban muy pocos conceptos, y teníamos muchos elementos, y cada vez se fue transformando en un alfabeto, es decir, en elementos más simples del punto de vista del grafema, más simple a simple vista. Eso llevó entonces a la época ya de los romanos, la época de la antigua Grecia, que es ahí donde hay un cambio sustancial en el proceso de lectoescritura, porque ya se empieza a colonizar y se empieza a constituir el sistema alfabético actual, con las letras que conocemos hoy en día, con los símbolos que conocemos hoy en día. Ahí la escritura en latín ya se empieza a consolidar, y ya se va generando este cambio que ha ido cambiando y cambiando la forma de percibir la realidad. Y si vamos quedando con esta lectura en latín. Y desde ahí en adelante ya comienzan los sistemas educativos, las propias culturas, a adoptar este tipo de lectoescritura, de comunicación, de forma de comunicarnos. Y ahí comienza entonces un proceso ya de diversificación, donde se comienza a constituir el alfabeto que conocemos hoy en día, cada una de las letras. Desde ese cambio se comienza entonces a constituir la metodología de enseñanza de la lectura inicial, que desde un principio fue alfabética, ¿cierto? Se enseñaba cada una de las letras. Y eso fue cambiando, y vamos a llegar a una época donde ya no se utiliza mucho el sistema alfabético. Por eso vamos a decir que uno de los aspectos que ha cambiado el sistema de lectura y escritura ha sido la tecnología. La tecnología ha cambiado sustancialmente la forma en que los niños, las personas, los seres humanos acceden a la información escrita y la procesan. Entonces vamos a ver que en algún momento de la historia se utilizaban los cuadernos, los folletos, los papiros, después se fueron utilizando las hojas, los cuadernos ya más elaborados, y hoy en día ya se utilizan las pantallas digitales, celulares, smartphones, todo lo que tiene que ver con pantalla, con lo digital, con lo táctil. Entonces, hemos cambiado la forma en la cual los niños pueden acceder a la lectoescritura. Sin embargo, no hemos cambiado la metodología para enseñar a leer, que es algo que deberíamos hacer los maestros, los profesores, las profesoras. Seguimos enseñando a leer pensando en ese conjunto de alumnos de la época del siglo XX, que aprendía a través de la audición a leer. Primero escuchaba los sonidos, después hacía una transferencia entre lo que escuchaba y lo que veía en el papel, y siempre era parte por parte, es decir, letra por letra. No hemos transformado adecuadamente ese proceso, como que nos ha costado transformar, pero sí está en transformación. La evolución de la escritura vamos a entenderla como esto, como este meme que hay aquí, podríamos decir, cómo ha cambiado. Fíjense ustedes cómo ha cambiado la escritura. Desde el alfabeto latino se puede ver ahí, después de los jeroglíficos. Entonces todo era símbolo, pero hoy en día utilizamos ese tipo de representación, ¿cierto?
los jóvenes, los niños hoy día utilizan mucho, y casi todas las personas lo utilizamos. Utilizamos ese tipo de símbolos para comunicarnos. Entonces ha habido una transformación. Y esa transformación debería llegar a la educación, pero no llega siempre. Entonces, no es lo mismo entonces pensar de que todos los niños van a aprender a leer mediante un sistema, un método, si han tenido diferentes experiencias. Cada experiencia de los niños es diferente, ¿cierto? Entonces ellos van a vivir una experiencia muy diferente en el proceso de la lectoescritura, aunque utilicemos el mismo método. Y hay algunos factores, algunos elementos que van a condicionar este proceso. Y estos factores o elementos van a ser intrínsecos o extrínsecos. Si fueran intrínsecos, quieren decir que son elementos internos del niño, de la persona. No hay factores externos que intervengan, sino que ellos vienen condicionados con esos factores. Y a su vez tenemos los elementos o factores extrínsecos que son elementos del entorno, las llamadas barreras para el aprendizaje, podríamos decir. Como elemento intrínseco tenemos el desarrollo cognitivo del cerebro, donde entra la memoria, la atención, la concentración, es decir, los procesos cognitivos. También tenemos entonces el estilo de aprendizaje que utilicen, que tengan los niños, sea este visual, sea esto auditivo o esto kinestésico. No todos los niños tienen el mismo estilo de aprendizaje. Siempre hay niños que tienen un estilo más desarrollado que otro. Entonces es un factor intrínseco que vale la pena considerar en el proceso de evaluación e intervención. Tenemos también la motivación como un proceso intrínseco. ¿Por qué es tan importante? Porque si un niño no está motivado para aprender a leer, no va a querer participar del proceso de lectoescritura. Entonces, la motivación es muy importante y es algo intrínseco, una motivación intrínseca, depende de cómo él se sienta, cómo él perciba la realidad y si tenga interés o no tenga interés para participar del proceso de lectura. Ahora, los procesos extrínsecos a la mente del niño tienen relación más que nada con su entorno que le da protección o sobreprotección, es decir, su familia, y dentro de ese entorno, dentro de eso entra muy fuertemente lo que es el cuidado, la motivación extrínseca también, que los papás también lean ellos, que el niño vea, que los papás lean, que toman libros, que le lean a los niños, a ellos, tiene mucha relación con eso. ¿Qué otro elemento extrínseco va a condicionar el proceso? El entorno sociocultural. No es lo mismo un niño que viva en un entorno sociocultural donde hay problemas, donde hay mucha violencia, donde hay deprivación sociocultural, a un niño que viva en un entorno tranquilo, en un entorno sociocultural donde se respetan sus derechos, donde no hay violencia, donde él pueda jugar tranquilamente. Entonces ese niño que vive en ese entorno va a tener mayores posibilidades de adquirir el proceso de lectoescritura de una forma mucho más completa que el otro niño. Eso no lo podemos discutir. Y tenemos también la apertura a la tecnología de la información y comunicación, las famosas TICs. Van a condicionar el proceso de adquisición de la lectura y escritura. ¿Por qué? Porque como habíamos mencionado anteriormente, han cambiado considerablemente la forma en la cual los niños acceden a la información que se les presenta. Hoy en día utilizamos otros métodos, otras estrategias para enseñar a leer. Utilizamos las computadoras, los proyectores, utilizamos mucho PowerPoint, mucha diapositiva, mucho sonido, mucho video, cuentos en video, cosas que antes no se utilizaban. Entonces los niños hoy día se motivan con eso, quieren participar de eso mucho más. Y la forma en la que ellos acceden a la información es mediante la tecnología. Acá tenemos una pirámide del aprendizaje que en los años 50 fue muy famosa, fue publicada por pesquisadores, pero el pesquisador Doll, si ustedes lo pueden googlear, lo van a encontrar, él publica esta pirámide de aprendizaje, que lo que viene a entregar para el sistema escolar es que
viene como a despertarnos, es decir, a llamarnos la atención a los maestros, a los profesores y a las profesoras. ¿Qué nos quiere decir? De que nosotros tenemos que cambiar la forma en la cual evaluamos e intervenimos con los niños. ¿Por qué? Porque nos dice de que los niños tienen diferentes ritmos de aprendizaje, estilos de aprendizaje, y que esos tipos, esos estilos, si varía mucho el porcentaje en el cual ellos van a conseguir resultados. Y mientras más enriquecido sea esa transferencia de información que nosotros le vamos a presentar, más posibilidades tienen los niños de retener la información y generar conocimiento y aprendizaje. Es decir, que nosotros tenemos que diseñar actividades de evaluación e intervención que permitan que el acceso a la información sea por diferentes vías. Y cuando es por diferentes vías, el input de información, famoso input, hay mayores posibilidades de aprendizaje. Es decir, que si un niño solamente lee, tiene un 10% de posibilidades de generar aprendizaje mediante esa forma de estudiar, a solamente leyendo. Pero si vamos subiendo acá, o sea, vamos bajando la pirámide, por ejemplo, escuchar, ya tenemos más el doble. El niño tiene doble posibilidades de generar aprendizaje. Y si le añadimos mirar, ya tiene 30% de posibilidades de aprender, de generar aprendizaje. Ahora, si a eso le sumamos ver y oír, es decir, la visión, la percepción visual y la audición, ahí se incrementa un 50% las posibilidades para que el niño genere conocimiento. Ahora, si incrementamos hablar, argumentar y debatir, es decir, más ligado a lo que es el pensamiento crítico, ya se incrementa un 70%. Bueno, y así sucesivamente hasta llegar al 90%, que es cuando los niños se transforman en protagonistas del proceso de evaluación e intervención, donde ellos van a explicar, dar ejemplos, presentar, ilustrar y dar curso en este caso. Es decir, representar la realidad. Y esto lo coloco acá. ¿Por qué coloco esta pirámide? ¿Y por qué nos vamos a enfocar en la base de la pirámide en el 90%? Porque el proceso de lectura con el método global es básicamente eso. No se trata solo de leer, de escuchar y mirar. Se trata de que los niños en las actividades que ustedes planifiquen con el método van a participar activamente, diseñando, explicando, dando ejemplos de la actividad, representando, imitando, ilustrando. Es decir, es un proceso donde el estudiante es muy activo del proceso que está vivenciando, que es la adquisición de la lectura y la escritura. Y ustedes se van a dar cuenta que esa es la diferencia sustancial que tiene el método global, que convierte a los niños en protagonistas del proceso de aprendizaje, los convierte y los empodera para que ellos puedan entonces vivenciar el proceso de la mejor forma posible. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cuáles son las áreas involucradas en la lectoescritura. Tenemos 3 áreas fundamentales, que es el lóbulo temporal, que ahí está representado, el lóbulo frontal y el giro angular. Tanto en el lóbulo temporal como frontal se involucra el proceso simbólico de la lectura y el proceso auditivo, la asociación del fonema-grafema. Pero es en el giro angular donde se produce el mayor movimiento, es decir, la mayor estimulación, porque el giro angular es como un catalizador del proceso de asociación del fonema-grafema. Y es ahí donde se van activando las zonas en el giro angular, cuando los niños emplean diferentes vías para acceder a la información, tanto visual, auditiva como kinestésica. Cuando se activa el giro angular, entonces se genera el proceso de aprendizaje, se genera mayor estimulación en el cerebro, que es lo que nosotros buscamos como docentes hoy en día, que los niños puedan motivarse más, que haya un cambio en su proceso de cognitivo, sobre todo los niños que tienen discapacidades,
¿Por qué? Porque a ellos les cuesta más, porque tienen dificultades en los procesos cognitivos. Bueno, ¿qué nosotros entonces podemos proponer para abordar todo este proceso del aprendizaje de la lectura? Proponer una visión del aprendizaje holística. ¿Qué quiere decir una visión holística del aprendizaje? Nosotros proponemos una perspectiva global. Holístico es global, es decir, la enseñanza de la lectura global propiamente tal. Queremos cambiar el proceso de lectura, que hoy día es un proceso separado, donde se enseña de las partes al todo, es decir, se va enseñando la sílaba, el fonema, las letras, como elementos aislados, y no como elementos incorporados, como es acá donde está simbolizado el auto. ¿Y por qué yo coloco este ejemplo acá? Porque tenemos las dos visiones acá de enseñanza. A un lado izquierdo tenemos la visión reduccionista, que es separada de las partes al todo, que representa el método tradicional que se utiliza para enseñar a leer, que va desde las letras, las sílabas, las palabras, el texto, es decir, de las partes hacia el todo, y siempre separado. Nosotros proponemos enseñar a los niños una visión holística, global, del todo hacia las partes, es decir, de los elementos completos, complejos y globales hacia las partes que tienen esos elementos. Ahí ustedes lo van a entender, y acá se representa. A un lado izquierdo tenemos el método tradicional, cuando queremos enseñar a leer a los niños. Con el método silábico, el método alfabético, empleamos esos símbolos separados. Nosotros proponemos lo que está al lado derecho, que es cómo funciona el método global. El método global funciona por asociación y anclaje. ¿Qué quiere decir asociación de anclaje? Que vamos a permitir que los niños puedan memorizar y comprender la información visualizando a través de su percepción visual todos los elementos que le vamos a presentar, que rodean su entorno. Cuando ellos acceden a la información de un punto de vista logográfico como es ahí, tienen mayores posibilidades de retener y transferir la información. Ellos van a comenzar a aprender la palabra, la frase, y no la letra o la sílaba, como es al lado izquierdo, como es la visión reduccionista. Van a aprender desde un punto de vista holístico, es decir, van a aprender a leer primero la palabra, a comprender su significado, a comprender el concepto que les presentamos, como está ahí visualizado y representado, que es la Coca-Cola. Nosotros esperamos que los niños partan el proceso de lectoescritura comprendiendo los conceptos que rodean su entorno, es decir, todos los elementos que forman parte de su vida cotidiana. ¿Por qué hacemos esto con el método global? Porque para enseñar a leer es fundamental que los niños primero dominen y conozcan todo lo que les rodea, que manejen esos conceptos, y eso les va a dar mayor seguridad, autoestima y confianza para poder insertarse en el mundo simbólico. El mundo simbólico es el mundo de las letras, de las palabras. El mundo logográfico es el mundo de los elementos, de las fotografías, los elementos concretos, es decir, todo lo que está alrededor de ellos. Pero para ese tránsito, que les va a costar mucho, necesitan del trabajo del profesor o la profesora especialista, que lo que va a hacer es que los niños pasen 4 etapas, que son las etapas del método global, que ustedes van a comprender de aquí a poco. Y van a vivenciar ese proceso como un proceso de descubrimiento de su propio entorno, donde van a ir categorizando, identificando, asociando, relacionando, diseñando, imitando, etc. Todo basado en el entorno. El método global funciona en base a elementos del entorno. Es un método que coexiste con una visión holística de la enseñanza incorporada, que se relaciona con cómo los niños aprenden. Durante la historia, entonces, como ustedes vieron, visión reduccionista y visión holística, se fue entonces convirtiendo y se fueron presentando dos sistemas o paradigmas del proceso de lector. Por un lado estaban quienes defendían los métodos ascendentes, y por otro lado estaban quienes defendían los métodos descendentes.
Los métodos ascendentes son todos esos métodos que parten primero enseñando la unidad más pequeña del grafema, es decir, la letra. Los métodos descendentes son todos aquellos métodos que parten de lo contrario, es decir, enseñando primero la unidad más grande del punto de vista del grafema, en extensión. ¿Cuál es la unidad más grande? Es la palabra. Ahora, ¿por qué se llaman ascendentes estos métodos que están a la izquierda? Se llaman ascendentes porque parten primero enseñando la unidad mínima, que es la letra, después se enseñan la sílaba, que ya es más grande desde el punto de vista del grafema, después enseñan la palabra, la oración, el texto. Van ascendiendo en tamaño, en dimensión, en estructura de los símbolos. En cambio, los métodos descendentes son todo lo contrario. Parten de la unidad más grande y se van descomponiendo en partes, en sílabas, en otras sílabas, en letras, en sonidos. Por eso se llaman descendentes. Entonces ahí cruzan. Y el método global está dentro de los métodos descendentes, porque parte primero por la unidad más completa desde el punto de vista del grafema. Los principales métodos de lectura empleados en el proceso lector van a ser los siguientes, entonces. Y yo creo que ustedes conocen mucho de estos métodos. Método alfabético, que parte primero enseñando el trazado de las letras, y después enseña el sonido de las letras. Es decir, comienza a enseñar cada una de las letras, cómo se diseñan, y los niños comienzan entonces por algunas letras específicas y terminan por la letra más compleja. Luego tenemos los métodos fonéticos que prestan su atención en la audición. Es decir, estos métodos fonéticos se realizan y funcionan a través de la audición, son métodos fonológicos. Luego tenemos los métodos silábicos, que son los métodos que funcionan a través de la asociación de las sílabas, y también son métodos bien fonéticos. Tenemos los métodos analíticos, que se relacionan más con la asociación de sílabas con otras sílabas y con elementos como imágenes y fotografías. Y por último tenemos los métodos sintéticos, que son los métodos que tratan de unir un poco esto de alfabético con fonético y silábico. Y también tenemos los métodos globales, que son los métodos que estamos estudiando hoy en día, que son diferentes a estos métodos. ¿Cómo nosotros intencionamos la lectura con estos métodos globales entonces? Nosotros tenemos que tener en consideración que para enseñar vamos a utilizar este tipo de material. Tenemos que utilizar material concreto, material logográfico y material simbólico. El material concreto nos va a permitir entonces enseñar a los niños a manipular. Y si ellos trabajan de un punto de vista kinestésico, tienen más posibilidades de aprender. ¿Se acuerdan cuando mostramos la pirámide del aprendizaje? Ahí tenemos, en lo concreto, tenemos la visión, tenemos la audición también, si estamos haciendo una actividad, y tenemos lo táctil. Entonces, lo concreto y lo manipulativo será lo primero que vamos a enseñar. Luego vamos a enseñar lo gráfico y logográfico, es decir, lo mismo que estaba representado de forma concreta, ahora lo vamos a llevar al papel. Y por último vamos a enseñar lo simbólico, que son las palabras, o representativo de la realidad. Y con esto es con lo que los niños se van a quedar, cuando después de que vivencien el proceso de lectura global. Es decir, ellos se van a quedar al final con las tarjetas. Se van a quedar con esas tarjetas que tienen las palabras, y ahí después van a empezar a descomponer esas palabras a medida que avancen de la etapa. Pero antes de eso tienen que primero pasar por lo manipulativo y lo logográfico, porque eso le va a permitir a ellos comprender mejor los elementos con los cuales van a trabajar durante el proceso de plan de apoyo con el método global. Ahora, todo eso que vamos a mostrar nos va a servir para que ellos puedan, se pueda evaluar a los niños. Bueno, para recordarles solamente acá a quienes ya asistieron a la jornada anterior, esto lo hemos recordado muchas veces, solamente mencionar acá que el método global es un método que parte desde el primeros años del siglo XX. Ovid de Crowley y Roque fueron los creadores del método. Ambos trabajaron con la discapacidad intelectual.
Ellos coinciden mucho y publican mucho en ese tiempo de que para enseñar a leer es fundamental la observación, la imitación y la expresión. Son elementos que tienen que ir en todas las actividades que ustedes creen con el método global. Bueno, ellos son muy críticos de la enseñanza tradicional que va desde las partes hacia el todo. Ellos creen que la percepción del mundo, la percepción que los niños tienen, que todos tenemos de las cosas, sostienen de un punto de vista global, ¿ya? Ellos proponen una enseñanza nueva, una enseñanza revolucionaria para la época, que es del todo hacia las partes, ¿cierto? Es decir, una enseñanza holística, un método descendente sería, y con eso ellos rompen con la normalidad de este sistema de enseñanza. Entonces ellos proponen este sistema de enseñanza que se fue transformando durante los años, durante el siglo XX, hasta llegar a constituir un método ya más adaptado a lo que es el sistema educativo. ¿En qué consiste entonces el método global? Consiste en un sistema didáctico, es didáctico porque presenta los materiales que vimos hace poco en la diapositiva anterior. Son materiales concretos, materiales logográficos y materiales simbólicos, tarjetas, naipes, todo eso. Es un método secuencial que va dividido en 4 etapas y no es tradicional porque el método tradicional es el método silábico alfabético, son métodos que son mucho más empleados en el sistema escolar y que se trabaja en base a los objetivos que presenta el ministerio, por ejemplo. Se trabaja con esos métodos, se trabaja en punto de vista del fonema, de grafema, primero, a diferencia del método global que ustedes vieron que se emplea primero la palabra. El método global presenta desde el principio unidades con carácter completo y complejo, del punto de vista del grafema. ¿Y cuáles son esas unidades? Son las palabras. La palabra, el concepto, es la unidad central. Tiene una similitud con los modelos para enseñar a verbalizar, a hablar. Está distribuido en 4 etapas que vamos a ver a continuación. No es un método mecánico, es un método bien dinámico. Fíjense ustedes que es un método que, a pesar de tener esa estructura de las etapas, permite realizar muchas actividades flexibles, diversificadas. Presenta imágenes, objetos, elementos del entorno y palabras. Y los fonemas y las sílabas son elementos secundarios, se van a trabajar en la tercera etapa del método global. Y bueno, eso es lo que consiste este método. ¿Cuáles son las etapas del método? Nosotros vamos a estudiar para evaluar e intervenir 4 etapas fundamentales. Tenemos la etapa de comprensión, que es la primera etapa del método global. Acá no importa la edad, ¿eh? No importa la edad de los niños, las etapas no van por edad, las etapas van por cuánto el niño, la competencia que tenga el niño para cada etapa. Y es lo que ustedes van a hacer, van a evaluar en función de eso. La comprensión entonces es el reconocimiento de los estímulos generales y globales, visual, auditivo y kinestésico. Acuérdense que con el método global trabajamos al máximo de las formas para aprender, de los procesos de aprendizaje. Puede ser a través de la audición, a través de la visión o a través de kinestésico. En esta primera etapa nosotros contextualizamos a los niños, es decir, los familiarizamos con los elementos del entorno, como ustedes vieron en las tarjetas y en los elementos concretos. La segunda etapa, que se llama imitación, vamos a trabajar la escritura. Vamos a transferir información. Ellos primero manipularon, observaron y trabajaron con lo concreto y con lo logográfico, y ahora vamos a trabajar más con lo simbólico, aunque primero también se trabaja con lo simbólico, pero ahora vamos a trabajar con lo simbólico, que es decir, que son las palabras. Entonces van a trabajar la escritura de esas palabras que primero observaron en la primera etapa y comprendieron. Y en la tercera etapa ya van a estar con bastantes avances los niños, porque van a ser capaces de elaborar nuevas palabras a partir de la descomposición hecha o identificación. Entonces en esta tercera etapa van a identificar sílabas, van a hacer conciencia silábica y fonológica, y si hacen eso van a poder crear nuevas palabras, por eso se llama elaboración. Y la última etapa del método global se llama producción, que es la constitución o la unión del todo, es decir, unen todo el proceso. En esta etapa es una etapa de consolidación prácticamente, donde unen el proceso, donde
juntan todo lo que aprendieron y ya empiezan a leer a nivel del texto. Esas son las 4 etapas, y naturalmente en la primera parte está la base del proceso en la comprensión y en la imitación. Y la segunda parte, las que están en color naranjo, está la consolidación del proceso de lectura. Entonces, dividimos el proceso en 2 partes gigantes. Y esto podría ser, la primera parte acá podría ser el primer semestre y esto el segundo semestre, claramente. O puede ser trabajado durante un año esta primera parte y acá abajo podría ser trabajado en el otro año siguiente. Va a depender mucho del estudiante que ustedes tengan, si tiene alguna necesidad educativa especial, si tiene alguna limitación para aprender a leer, algún problema del lenguaje, alguna dificultad adicional, el tiempo que ustedes tomen en el plan de evaluación e intervención. Es decir, todos los casos son diferentes. No podemos asegurar de que un niño pueda aprender a leer con el método en 3 semanas, en un mes, en un semestre. Va a depender mucho de qué competencias trae él, qué habilidades trae él de funcionamiento. Y cómo ustedes también están evaluando e interviniendo con esos niños. Bueno, en esta primera parte entonces hemos revisado una base conceptual e histórica del proceso de lectoescritura y cómo ha evolucionado, cuáles son los factores que han intervenido en este proceso. Hemos revisado también el marco conceptual del método global, las características del método, cómo funciona, cuáles son sus principios y también cuáles son otros métodos, y relacionando este método con otros métodos, hemos entendido que es un método no tradicional y es un método que parte desde la globalidad, es decir, de la palabra. Hemos visto también las 4 etapas del método global: la comprensión, la imitación, la elaboración y la producción, que son etapas que van a guiar el proceso y son etapas secuenciales. Estas etapas nos van a decir que nosotros tenemos que evaluar en función de cada etapa para ver si los niños encajan o no en esa etapa, y si cumplen con los requisitos de esa etapa, cuando termina el plan de apoyo van a poder avanzar a la siguiente. Y si pasan las 4 etapas, entonces van a estar en condiciones de leer, es decir, van a aprender a leer, que a nosotros nos interesa que los niños aprendan a leer. Si no pasan las 4 etapas, si se quedan estancados en la tercera etapa, falta todavía que enseñar. Y en la siguiente parte nosotros vamos a revisar la evaluación en función de las etapas, la evaluación en función del proceso de lectura y actividades de apoyo. Eso es lo que nos queda de revisar en este evento. Así que los y las espero en la segunda etapa de esta jornada.